Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, el día de hoy tenemos un video súper interesante y es que vamos a hablar de la nueva héroe o del nuevo héroe, perdón, que se llama Soleil. Ustedes saben que están en el evento donde nos dieron a Soleil. Entonces vamos a hablar un poco de él a profundidad, qué recomendaciones hay, pues también qué artefactos se maneja. O sea, vamos a tratar de manejar toda la información de Soleil. Así que antes de comenzar recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Listo, vamos a comenzar con Soleil y vamos a ir mirando que es un poderoso héroe de apoyo en Hero Wars Alliance, pero esto no ha salido todavía a lo que estoy grabando este video en Hero Wars de PC, lo tenemos solamente en móvil. Este héroe se destaca por reflejar efectos de control, debilitar enemigos y fortalecer a los aliados. Este es un personaje del juego y lo desarrolla obviamente Nexter, que es el que desarrolla el juego de Hero Wars. Entonces, vamos a meternos por aquí y hablemos un poco de él. Dice: un sacerdote que dudaba de sus propias habilidades y abandonó su hogar natal, buscó diligentemente formas de hacerse más fuerte. Los pergaminos le condujeron a un lugar olvidado para el mundo, un altar habitado por una antigua deidad. Superándola en batalla, el sacerdote recuperó la fe en sus habilidades y regresó a Dominion para luchar juntos a sus antiguos compañeros de armas. Soleil, guerreros, es un poderoso héroe que ha derrotado incluso a una deidad, como lo dice la historia, y ahora obviamente está listo para las filas de los guardianes en las batallas contra el caos y obviamente reflectar los efectos de control. Vamos a mirar sus habilidades para ver, pero antes de sus habilidades vamos a mirar aquí lo que estamos hablando de Soleil, que nos dice que es de la zona intermedia, va a estar en el intermedio. Utiliza las estadísticas de inteligencia clase apoyo y es de la senda del honor. No vamos a hablar de las estadísticas que tengo porque no les he subido. Eso lo vamos a hacer en un próximo video que vamos a subirle a Soleil. Le voy a subir a Soleil, guerreros, porque la verdad me gusta mucho la presencia del héroe y solamente por eso le voy a subir. Así que vamos a mirar su sinergia. Me gustaría hablar primero de las habilidades, pero vamos a hablar de la sinergia. Este héroe es el de Camino del Honor y especialmente actúa bastante con King Mao, con Marcus e Ismael. Tienen muy buena sinergia estos tres, pero bueno, habría que ir probando poco a poco cómo vamos a utilizar a Soleil. Ahora sí, vamos a meternos en vamos a ver por aquí artefactos. Aquí en los artefactos, guerreros, dice que tiene tres, que es la prisión de Dios antiguo, tomo del saber arcano y anillo de inteligencia. Estos, guerreros, es importante reconocer a cuál le vamos a subir primero. Entonces, para saber eso bien, guerreros, nosotros tenemos que tener identificado las habilidades y tenemos que mirar bien qué necesita cada uno. Así que vamos a comenzar con la maldición de Dios antiguo, que dice que durante 9 segundos lanza la maldición del Dios antiguo sobre el enemigo más cercano, robándole. Obviamente esto depende del daño mágico. Ojo, entonces aquí dice depende del daño mágico, de armadura y de defensa mágica. Aquí tenemos 3 puntos importantes al cual tenemos que priorizar para subirle. Entonces, infligiéndole daño mágico, ¿ok? Todo depende del daño mágico. La armadura y la defensa mágica robadas al enemigo se distribuyen uniformemente entre todos los aliados durante 9 segundos. No puede robar más armadura y defensa mágica que la que posee el enemigo, ¿ok? Esta habilidad solo afecta a los héroes con que Soleil ha comenzado batalla. Perfecto. Entonces, aquí nos dicen que sus palabras clave son efecto positivo y desventaja. Entonces tenemos la siguiente, que es el halo. Envuelve al aliado más cercano en un halo mágico durante 8 segundos, reduciendo el daño que recibe
y depende también del daño mágico. Si el ataque de un enemigo penetra completamente la armadura del aliado, en el halo el daño se reduce en la cantidad, obviamente depende del daño mágico, y el aliado con el halo no puede ser aturdido. Estas son ventajas muy interesantes porque hay guerreros que aturden y la verdad es bastante fastidioso eso. Entonces ahí dice también, no puede ser aturdido, cegado ni silenciado. Si un enemigo intenta aturdir, cegar o silenciar al aliado del halo, el efecto rebotará contra el propio enemigo. La verdad, por 3 segundos. Esta habilidad me parece muy interesante y a la vez me parece bastante útil. Entonces dice que tiene una marca, así como la utiliza el que cura, no me acuerdo actualmente cómo se llama, ahorita lo buscamos. También tiene una marca, pero esta se llama marca del dios antiguo, que aplica la marca del dios antiguo sobre el enemigo central durante 15 segundos. El enemigo recibe, depende del daño mágico, del daño causado de las habilidades, y recibe el daño también depende del daño mágico, un daño adicional por usar las habilidades de control contra héroes. Esta habilidad solo afecta a los héroes con los que se les ha comenzado batalla. Perfecto, muy interesante esta habilidad. Y por último tiene la bendición de Dios antiguo, que durante 7 segundos el daño de los ataques físicos y mágicos, así como la curación de todos los aliados frente a Soleil, aumenta. Interesantísimo, guerreros. Si tenemos aquí, dice el daño de ataques físicos y mágicos, así como la curación de todos los aliados frente a Soleil, aumenta. Entonces ahí podría aumentar los ataques físicos, podría aumentar los mágicos, obviamente, pero también la curación. Y eso es bastante interesante y bastante importante. Dice, además aumenta el daño y curación, también depende del daño mágico, con cada habilidad de control aplicada por los enemigos. Listo, la verdad, hasta el momento, guerreros, es muy bueno. Dice, vamos a mirar. Entonces, para la primera tenemos la maldición del dios antiguo. Un consejo es: usa la habilidad para debilitar los ataques enemigos fuertes y mejora, obviamente, la defensa general de tu amigo. Si usas esta habilidad, guerrero, en el momento adecuado, puedes debilitar significativamente a los héroes enemigos de primera línea, lo que te facilitará que los que infligen daño penetren sus defensas. Así que es muy bueno, guerreros, utilizar esto. Y ojo que les voy a dar consejos por cada una. Entonces, vamos a mirar aquí que la del halo también depende del daño mágico. Entonces, si tú usas el halo en tu tanque principal o en cualquier héroe crucial de la primera línea para asegurarte de que permanezcan en la pelea por más tiempo y eviten ser controlados. Tú sabes, guerreros, que si nosotros nos controlan nuestro tanque va a estar bastante debilitado. Recuerden que hay un héroe que, pues, la verdad, golpea bastante a nuestro tanque y lo descontrola y no lo pueden silenciar. Así que con este halo va a ser súper importante. Esta habilidad es particularmente efectiva contra equipos que dependen en gran medida de las habilidades de control. Así que ahorita vamos a mirar, guerreros, que hagan esas habilidades de control y que Soleil va a ayudar a que no pase. Listo, entonces la marca del dios antiguo, guerreros, apunta principalmente al infractor del daño del enemigo, ¿ok? O también al héroe de control contra la marca para castigarlo por si usas la habilidad. Esta habilidad puede alterar la estrategia del enemigo y obligarlo a replantearse su estrategia. Ustedes saben que si nosotros vamos a tener aquí la oportunidad de hacer una marca, y esto, guerreros, le va a afectar muchísimo. Y el último, guerreros, que es la bendición del dios antiguo. De esto lo que les puedo decir es que, pues, obviamente tienes que colocar a Soleil en un puesto estratégico para que la mayor cantidad posible de aliados se beneficien de esta mejora. Entonces, como él es de zona intermedia, si tú lo colocas muy atrás, pues obviamente no va a tener tanta cobertura para ayudar a los demás. Recuerden que él es de apoyo. Esta habilidad aumenta la cantidad de habilidades de control que use el enemigo, lo que hace más efectiva en batallas prolongadas. Así que, bueno, ahí están unos pequeños consejos que les puedo dar. Entonces, ¿cómo? Bueno, yo quiero seguir otras que son lo que son las estadísticas
Ya estas las miramos los aspectos. Actualmente solamente tenemos este aspecto de inteligencia. Tenemos este, la verdad el diseño me parece muy bueno, guerreros. Entonces ya los artefactos los vimos, pero como depende del daño mágico, guerreros, entonces aquí tenemos que subirle para ir despertándola. Y después vamos a ir mirando. Entonces el anillo de inteligencia se los recomiendo como primero. Después le vamos a subir la prisión del dios antiguo. Y por último el tomo del saber arcano. Obviamente todo depende de cómo lo vayamos a hacer, pero en su recomendación, o sea, esa fue la segunda opción. Y como primera opción, también lo pueden utilizar. Es aumentar el daño mágico, aumentar la probabilidad de activación, que también hace parte del daño mágico. Y de último la inteligencia. Pero en cualquier posición, guerreros, recuerden que para mí es muy importante tener los héroes casi en la misma medida. Entonces, ya aquí los glifos, guerreros, ya los glifos aquí, guerreros, vamos a jugar con... Primero siempre va a ser la vida. Para mí, obviamente es muy importante tener vivo a los héroes. Entonces para mí va a ser la vida. Después le vamos a subir al daño mágico. Después le vamos a subir a la resistencia mágica. Después le vamos a subir a la inteligencia. Y por último le vamos a subir penetración. Ya saben, entonces, salud, daño mágico, resistencia mágica, inteligencia, penetración. Estas van a ser el orden en que le van subiendo. La idea pues a futuro también es que todos tengan, están a nivel 40, pero mientras que uno va optimizando recursos, lo vamos haciendo de esta forma. Esto pues obviamente ya ustedes saben que la explosión de poder es 1 por 1, no hay ningún problema. Ahora sí, vamos a ir jugando, pero voy a ir jugando el evento, pero a su vez voy a ir dándole pues unos consejos, unos tips que son bastante importantes. Ahora, guerreros, vamos a ir mirando aquí obviamente el evento que tenemos, pero voy a ir hablándoles sobre contra quién puede contrarrestar a cada héroe de control. Entonces, vamos a ir mirando que utiliza las habilidades de Soleil para contrarrestar tácticas de control enemigo, habilidades de control de halo, marca del dios antiguo, pueden reflejar y castigar las habilidades, que eso es lo que les había comentado. Entonces, una de esas que puede contrarrestar, guerreros, es a Isaac. A Isaac puede contrarrestar la habilidad de Isaac, que puede empujar a los enemigos y reducir la armadura con efecto control. El contraataque usa la marca del dios antiguo para hacer que Isaac reciba daño adicional por usar el intento de control contra sus aliados. Y obviamente el efecto rebotará a Isaac y alterará su estrategia. Así que si ustedes están peleando contra Isaac, utilicen enseguida a Soleil. También en este caso a Aracne. Recuerden que Aracne, guerreros, es una. Vamos a mostrársela por aquí, guerreros. Antes de Aracne, por aquí la tengo. Vamos a ver. Aracne, mírala aquí. Aracne, guerrero, ustedes saben que ella tira este robot de demolición y aturde a todos. Entonces, en este caso, la habilidad de Aracne puede aturdir y derribar a los enemigos. Entonces, si utilizamos a Soleil, aplica el halo para proteger a tu héroe de primera línea. Aplica el halo para proteger a tu héroe de primera línea de los aturdimientos y derribos de Aracne, que con este obviamente lo hace. Esto reflejará estos efectos sobre Aracne y lo recibirá y lo reducirá. Obviamente el ataque que utilice Aracne lo reducirá. Obviamente ya no será tan efectivo. Así que es muy importante. Otro guerrero que utiliza control es Judge, o el juez, como también lo conocen por ahí. Yo por aquí lo tengo, o no sé si nunca lo he usado. Vamos a ver por aquí. A Judge o el juez. Él también puede aturdir. Él utiliza este ciclón de iones y aturde bastante, y esto es un fastidio. Pero con la marca del dios antiguo también lo puedes contrarrestar. Puedes apuntar a Jox para castigarlo por usar la habilidad de control, lo que te hará que reciba un daño adicional y piense 2 veces antes de usar la habilidad de control, guerrero. O sea, la verdad, si nosotros tenemos a Soleil, es muy complicado que Josh utilice sus habilidades. Así que por eso obviamente que hay que pensar 2 veces. O sea, hay que pensar 2 veces, así que es importante. Otros guerreros que tenemos por aquí es a Phobos. Phobos, guerreros, ustedes saben que él puede temer y controlar a los héroes de los enemigos con esta parálisis que hace. Entonces,
El halo también evita eso, de los efectos del miedo en tu tanque principal, pero recuerden que él ataca a los de atrás. Entonces como Soleil ataca a los de primera línea, cualquier intento de Phobos de infundir miedo se reflejará ante él. Así que todo depende también de la posición de Soleil. Entonces, otros guerreros que tenemos aquí para contrarrestar es a Peppy. Entonces, Peppy puede encantar y controlar a los enemigos, eso ya lo sabemos y lo tenemos totalmente claro. Pero el halo protegerá a Peppy, o sea, esto es para protección, pero protegerá a Peppy del encanto y lo reflejará sobre ella. La marca de Dios antiguo también se puede usar para garantizar que Peppy sufra daño por usar sus habilidades. O sea, no es que la vaya a proteger, sino que si ella hace el encantamiento que aturde, ciega y ralentiza, como pueden verlo aquí, lo realiza y hace el encantamiento, la protege a ella supuestamente porque está ralentizando todo, pero viene Soleil, le hace el halo y obviamente le rebota y listo. O sea, todos los guerreros de control lo van a sufrir. Y obviamente otro guerrero que le puedo mencionar muchos más es Antbari. Antbari también tiene este que aturde. Yo lo tengo por aquí. Yo creo que Antbari nunca lo he utilizado. Antbari, vamos a ver. Yo ni lo veo. Es que, míralo aquí. Antbari utiliza este que es el puño de titán. Y este también guerrero lo neutraliza si utiliza ese daño adicional. Si utiliza, apunta a él y le realiza su daño adicional. Otro que tenemos es Alian, que también es de control, que embauca a los enemigos y duerme durante 7 segundos. Los enemigos dormidos despiertan al sufrir un daño. Entonces, esta habilidad también lo contrarresta. Así que es súper importante. Así que, básicamente, guerreros, ese es el conjunto de consejos y de contrarresto que se le puede tener a Soleil. Entonces, ya que viene como una pequeña conclusión, las habilidades de Soleil proporcionan contraataques robustos contra cada héroe de control. Eso lo tenemos totalmente claro. Utiliza el halo para reflejar y anular los efectos de control. Marca del dios antiguo para castigar de las habilidades de control y maldición del dios antiguo para debilitar y robar defensa. Así que tiene dos. Una, debilita a los enemigos, y si llegado el caso tienen uno de control, pues también se joden por ese lado. Así que es súper chévere. Aprovechar las habilidades estratégicas, utilicémoslo siempre cuando veamos un héroe. De pronto, así como cuando hay alguien que tiene a Yasmil en el equipo, pues obviamente nosotros utilizamos a Corvus o utilizamos a Helios. Entonces así básicamente es la cuestión con Soleil. Entonces Soleil puede reducir significativamente el impacto de los héroes de control en Hero Wars Alliance. Para mi consejo, guerreros, utilicen a Soleil. Por eso yo les voy a subir en el próximo video, guerreros. Voy a tomarme el trabajo de subirle a Soleil porque sí me interesa bastante este héroe. Así que vamos a aprovechar y vamos a ir mirando poco a poco. Así que, guerreros, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Recuerda que si quieres ser miembro del canal, solamente tienes que darle aquí en el botón de me gusta y listo. Me estarás colaborando un montón. Así que, guerreros, nos vemos.